entonces ya prendí la grabadora. Buenas tardes, distinguidos estudiantes del cuarto A vespertino. Buenas tardes, profesor. Usted comentó que ya había subido material al UP virtual. Sí, también acabo de subir el video del viernes. Acuérdense que el viernes pasado nada más se grabó una hora, lo acabo de subir, así que he estado trabajando. Así que voy a irme poniendo al día con ustedes. Así que el que ya pueden empezar a revisar, porque acuérdense que allá es que vamos a hacer algunas cosas. Y obviamente que voy a enseñarles una forma divertida de encontrar jurisprudencia de derecho internacional privado. Pero bueno, eso no lo haremos hoy porque hoy no toca. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? De que efectivamente vamos a buscar casos. Y de esos casos entonces vamos a hacer trabajo en grupo aquí. Y se va a Profesor, hacer allá en la UP virtual. entré a la UP virtual y me salen los temas vacíos. Tema uno, tema 2, tema 3, vacío. Pero si ya yo los transcribí. Debe ser que tú estás entrando a otra página, será porque ya yo hice eso el sábado. Entonces, se supone que hay 5 temas, ya esos temas están ahí, por ese trabajo me quedé todo el sábado haciéndolo. Así que debe ser que tu página no estaba actualizada en el momento, ¿será? Seguiré revisando bien, Sí, profesor. sí, revisa bien porque eso ya yo lo hice. Pasa que ahora hay que empezar a subir archivos ahí para que la gente empiece a leer. Muy bien. Vamos entonces a ver si terminamos con el fraude a la ley. Profe, una última consulta antes que retomemos el tema de clase. Dime. ¿Grupos de cuántos para los trabajos? ¿Grupo de cuántos para realizar los trabajos? Bueno, eso lo tengo que pensar, porque fíjate que ustedes son pinches 27. Así que eso significa que me saldrían perfectamente 9 grupos de A3. Sí, gracias. Lo que pasa es que yo mismo voy a asignar los grupos. Nada de ese truco, dije que sí, lo dejo a que la gente lo haga y nadie lo hace nunca. Así que yo mismo voy a ponerte de que, bueno, esta es la jurisprudencia que te toca. Suelta el trompo y baila. Profesor, ya lo revisé, yo 5 lecciones. Ah, Ya lo revisé bien y me salieron 5 lecciones. es que claro, porque hubo que agregar una porque la profesora del plan que tiene les tiene 5 temas o 5 lecciones. Así que por eso fue que entonces ahora a cada una de esas cosas yo voy a poner, digamos, mis resúmenes para que ustedes lo vayan viendo. Lo que pasa es que se va a ordenar diferente a como si yo lo hubiera hecho con los otros grupos que yo tengo un orden de exposición distinto. Así que de eso se trata. Bueno, creo que habíamos la vez pasada que les estaba yo mencionando el caso de Sofía Loren. Creo que ahí fue donde quedó la clase del viernes, ¿no? Ah, chicos. Sí, profesor. Sí, Muy bien, entonces aquí termina, obviamente que ya se hizo la explicación, que obviamente que esta señora pues ahora es viuda porque Ponti ya falleció hace muchos años y entonces obviamente que bueno, ya ese problema se supone que ya finalizó y esta señora es una respetable artista ya octogenaria. Entonces bueno, vamos a seguir explicando aquí. Ahora igual en el documento este ahí ustedes van a encontrar el pie de página donde está digamos el enlace para que ustedes puedan ver la biografía completa de la señora. Porque obviamente que por supuesto es para ilustrar un poco mejor la clase. Bien, veamos ahora un tercer punto. Situaciones que pueden involucrar potenciales fraudes a la ley. De acuerdo al autor español Marín López, en Derecho Internacional Privado, el fraude ha tenido un amplio campo de experimentación y se pueden mencionar varios hechos. Ejemplo, en cuanto a las sociedades mercantiles, muchas sociedades mercantiles trasladan su sede social a Mónaco, a Luxemburgo, al cantón suizo de Vaud o a Liechtenstein, donde el número de personas jurídicas es mayor que el de las personas físicas que residen en esos respectivos territorios. Claro, ese es el inicio de la historia de los paraísos fiscales, ¿no? Pero realmente, bueno, eso es simplemente para saber de que efectivamente una sociedad mercantil que tiene su explotación o su sede social en un país no tiene necesidad de cambiar lo otro, aunque eso sea autonomía de la voluntad de las partes. Si yo lo puedo cambiar, obviamente que había una situación de que huele a fraude, porque digo, quiero evitar que me revisen
o quiero evitar que me cobren impuestos y así sucesivamente. La segunda, por supuesto que esa es más conocida, también por ejemplo el tema de los pabellones de conveniencia en el derecho marítimo, que eso nos toca directamente a nosotros. Navíos matriculados en estados con los que los armadores no tienen contacto efectivo, que es el caso de Liberia, el caso de Panamá, el caso de otros países donde todo, por supuesto, como son banderas de conveniencia, el verdadero domicilio social de la empresa que mandó a construir el barco no está en Panamá. Simplemente los beneficios fiscales que ellos reciben por abanderar los buques en Panamá son muy atractivos. Porque obviamente que en sus respectivos países, por supuesto, tienen que pagar mucho impuesto. Y entonces los ejemplos que yo había mencionado de ciertos matrimonios, por ejemplo los matrimonios de Klausenburg, que es un ejemplo clásico, en Hungría, donde acudían católicos austriacos a obtener el divorcio que en Austria estaba prohibido en cierta época y contraer nuevo matrimonio. Y entonces también el estado italiano del Fiume, entre 1920 y 1924, donde iban italianos con la misma finalidad de obtener el divorcio prohibido por su legislación y contraer allí mismo nuevo matrimonio. Entonces los famosos también divorcios de Gretna Green en Escocia, que realizaban parejas inglesas que acudían a casarse en Escocia para evitar las normas más severas de Inglaterra o Gales en cuanto a lo que es el régimen económico matrimonial. Claro, están dentro del mismo país, United Kingdom, pero obviamente que las leyes escocesas son diferentes a las leyes de Inglaterra o las leyes de Gales o a las leyes de Irlanda del Norte, que también son diferentes. Dígame, la escucho. Es Joaquín. Dime, Joaquín. Dime. Es que tiene el micrófono abierto. Bueno, seguimos. Aquí no se lo digo, profesor. No, tranquilo, está bien. Si tienes preguntas me avisas. Si no, entonces seguimos, pues. Entonces, dicho esto, obviamente que estos son posibles casos de fraude. Obviamente que decir que el abanderamiento de nave es un fraude, por supuesto eso es relativo, depende del punto de vista que lo miremos. Para esos países desarrollados o donde tienen el verdadero domicilio y los bienes y los documentos, las empresas que mandan a construir barcos, obviamente que ellos lo ven como un fraude desde el punto de vista fiscal. Para nosotros simplemente es parte de hacer negocios. Obviamente que esos países de allá no les dan las facilidades a su propia gente para que se mantengan dentro de las fronteras del propio país. Entonces, dicho esto, hablemos ahora de los requisitos para que exista fraude a la ley. De acuerdo a la doctrina, los requisitos son los siguientes. Primero, que exista una norma jurídica evadida. La más de las veces una norma imperativa, aunque no necesariamente imperativa. Algún texto o algún autor sostiene que la norma burlada debe tener el carácter de derecho coactivo o derecho imperativo, o sea, norma de jus cogens, o jus cogens, o diritto cogente, o norma imperativa. El segundo requisito del fraude a la ley, una norma jurídica invadida, que en la casi totalidad de los casos es una norma material perteneciente a un ordenamiento jurídico extranjero o distinto al del juez del foro, que tiene que ventilar y dictaminar sobre la acción fraudulenta. Entonces, por supuesto, la acción fraudulenta, que implicaría primero la utilización voluntaria de las reglas de conflicto, en segundo lugar el elemento material o de hecho que es la maniobra fraudulenta del cambio del punto de conexión que trae como consecuencia la constitución artificial y maliciosa de la conexión y la localización de la relación jurídica en un ordenamiento jurídico extranjero que no le corresponde. Tercer desglose aquí, el objeto o resultado pretendido y logrado por el agente, que se resume en la pretensión de que la reglamentación dada por el ordenamiento extranjero sea reconocida como válida en el ordenamiento jurídico cuya norma ha sido defraudada, y por supuesto la intención, acción fraudulenta. Ahí tenemos 3 puntos que la describen. Entonces, por supuesto, el cuarto requisito
del fraude a la ley es la intención de fraude o elemento intencional, la intención de burlar la ley. Que este es el concepto o este punto, bueno, que la profesora se los comentó en algún momento. Esto es lo que distingue la excepción de orden público del fraude a la ley. En el orden público hay que pensar o hay que tener conciencia o tener claro de que no existe ningún fraude, porque simplemente la invocación de la excepción de orden público es una invocación que sale por el efecto natural o normal de la aplicación de la norma de derecho internacional privado conflictual. Y entonces yo hago el reenvío, consulto el derecho extranjero, como ya lo hemos estudiado en las clases anteriores, y a la hora de que el juez que va a aplicar el derecho extranjero se da cuenta que el derecho extranjero viola, conculca, desconoce, evita o golpea, o pongámosle cualquier verbo que ustedes le quieran poner, los principios y las concepciones fundamentales del juez del foro, él se tiene que abstener de aplicarla. Entonces, en el fraude a la ley, aunque el efecto jurídico sea el mismo de que yo no voy a aplicar ese derecho extranjero, la diferencia está dada en cuanto a la intención, porque entonces en el fraude a la ley las partes tienen la intención dolosa, como se definiría en nuestro Código Civil, tienen culpa grave porque hay una intención maliciosa de burlar la ley. Y entonces, por supuesto, si me he hecho entender, el quinto y último requisito del fraude sería una ley que ha sido defraudada. Que entonces primero es la ley del foro, a través de la internacionalización artificial o artificiosa de una relación jurídica interna, y por supuesto la ley material extranjera, a través de la nacionalización artificiosa de una relación jurídica que es totalmente extranjera y que no es nacional. Entonces, esto es lo que es fundamentalmente los requisitos del fraude a la ley. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Obviamente que algunos libros de derecho internacional privado agregan este punto que viene aquí a continuación, que lo están viendo en la... Estoy compartiendo, ¿no? El Google Meet, ¿no? Chicos. Hello, se está compartiendo el Google Meet. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces, algunos textos de derecho internacional privado sustentan de que tenemos que manejar cómo vamos a castigar o a sancionar el fraude. Obviamente que este es un tema un poco difícil de establecer, sobre todo porque precisamente es muy difícil probar la intención de las partes en algunos temas del derecho privado. A veces es un poco difícil probar la intención. Ahora, dice el español Marín López que el castigo de la contravención cometida por la parte a través de un fraude a la ley puede cumplir dos funciones. La primera, la preventiva, para tratar de evitar que la gente haga esos fraudes a través del establecimiento de conexiones inmutables o de difícil utilización, o represiva, como pasó en los casos Vidal y Beaufremont, a través de la declaración de la nulidad del resultado a través de la inoponibilidad o la anulación de los efectos jurídicos del acto fraudulento cometido al amparo de otra legislación. Y por eso es que tanto en la jurisprudencia Vidal como en la jurisprudencia Beaufremont, la Corte de Casación francesa fue bastante enfática en decir que por supuesto ellos no podían anular la naturalización concedida por Alemania a los franceses. Ellos lo que estaban diciendo que obviamente que ellos por supuesto no iban a permitir la oponibilidad o los efectos jurídicos del acto fraudulento, que es el nuevo matrimonio de Vidal y de Beaufremont. Obviamente que eso es lo que se está tratando de evitar, de que efectivamente, como la ley francesa en esa época tenía una concepción de orden público de que el matrimonio era indisoluble, obviamente que yo tengo que defender mi orden público. Entonces, en ese sentido, por supuesto, no se puede penalizar a un Estado extranjero porque cada país tiene derecho a darle la ciudadanía o la naturalización a cualquier extranjero que desea hacérselo, porque eso es un acto discrecional del Estado.
Entonces, en ese sentido, no se puede anular, por ejemplo, la naturalización como tal. Pero yo entonces sí declaro que es nulo el resultado del acto fraudulento a través de su inoponibilidad. Ahí es donde está el kit de esto. Entonces, por eso es que en la jurisprudencia, tanto en la Vidal como en la jurisprudencia Beaufremont, obviamente que se explicó de que efectivamente el juez francés no podía declarar que la naturalización que habían concedido las regiones alemanas a estos franceses que querían divorciarse y volverse a casar. Perdón, sí, los Vidal fueron a Suiza y Beaufremont fueron a Berlín. Pero bueno, lo que dice la jurisprudencia es entonces de que el juez francés, como eso es un acto de soberanía, no puede anular el efecto de la naturalización. El juez francés lo que puede hacer es, al reconocer el efecto fraudulento o defraudatorio del resultado del acto subsecuente, que es entonces el hecho del nuevo matrimonio entre las parejas esas implicadas, obviamente que yo declaro que obviamente que esa naturalización no le puede dar pie a que ese nuevo extranjero que nunca quiso dejar de ser francés, quien pretenda volverse a casar. Entonces ahí es donde está el kit fundamental entonces de la explicación de la sanción del fraude a la ley. Y ya para terminar con este resumen, porque obviamente que era corto después de todo, hablemos entonces de nuestro derecho positivo. Y entonces vamos a seguir el orden de ver el derecho positivo estatal y el derecho positivo convencional. Entonces cuando yo hablo aquí, siguiendo al doctor Bután, de derecho positivo estatal, me estoy refiriendo a las normas internas o a las normas del Estado. Entonces, como ya se los expliqué al inicio el viernes pasado, de que eso no se grabó, obviamente que el Código Civil no regula el fraude a la ley internacional privada, sino que regula en el artículo 5 el fraude de ley, que eso es simplemente anular los efectos jurídicos de cualquier acto que se haya hecho contrario a la ley, pero obviamente que ese artículo 5 no tiene efecto hacia el derecho internacional privado, porque ese es un artículo que es realmente territorial, porque simplemente ese es el reconocimiento de que si yo hago un acto que es contrario a una ley, ese acto no tiene ningún valor jurídico. Claro, tiene que ser un acto realizado dentro de la jurisdicción panameña. Así que hay que explicar claramente de que efectivamente el del Código Civil nunca reguló el fraude a la ley. Realmente ha venido a regularse es en el Código de la Familia, gracias al aporte que hizo el doctor Bután cuando se estaba discutiendo el nuevo Código de la Familia, porque el doctor Bután, a través de la Comisión de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados, se hizo la propuesta que fue aceptada por la Comisión Codificadora del Código de la Familia para agregar entonces los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 al Código de la Familia actual, que son las normas de derecho internacional privado. Entonces, el fraude a la ley fue establecido por primera vez entonces en la legislación panameña estatal en el primer párrafo del artículo 7 del Código de la Familia, que dice así: artículo 7. No se aplicará la ley extranjera cuando sea contraria al orden público panameño o a donde está el fraude a la ley, o cuando la aplicación o invocación del derecho extranjero haya sido constituido en fraude a la ley que debió regular el acto o la relación jurídica. Y como pueden ver, la ley 61 del 2015 tiene más o menos la misma redacción, porque unos necios ahí cuando se revisó el código que insistieron en quitar de que la frase fraude y cambiarla por infracción, que dicen que significaba lo mismo. Pero obviamente que ahí, como lo pueden ver, como dice el artículo 37 de la ley 61, dice más o menos lo mismo. Es lo mismo, lo único que le han quitado la palabra fraude por poner infracción. Entonces, más elegante es fraude, porque obviamente que esa es la figura del fraude. Pero bueno, una infracción es un fraude. Claro, lo que pasa es que una infracción se asemeja a una multa de tránsito,
que esa es, digamos, la diferencia específica que hay, que obviamente que tal vez la palabra fraude, además de que es más elegante, es, digámoslo así, es más técnica. En el derecho convencional, el Código de Bustamante, o la Ley 15 de 1928, no reguló la materia del fraude a la ley. Pero sí, la Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado de la CIDIP II de Montevideo de 1979, que ya ustedes saben por lo que les he explicado en clase anterior, que no ha sido todavía ratificada por Panamá, que no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se haya evadido o se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor de la acción artificiosa el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. Y ahí donde está el tema del fraude a la ley, de acuerdo a mi resumen. Entonces ya aquí hemos finalizado con el mismo. Bien, ¿hay alguna pregunta? A ver. Profesor, entonces, nuestro derecho positivo no define el fraude en la ley, ¿cierto? Es que sí, te lo acabo de decir, que el Código de la No, pero es Familia... que usted había dicho que algo no hablaba sobre el fraude de la ley, que era, porfa, si me puede Ah, es repetir. que es el Código Civil, que habla del fraude de ley, que eso es otra cosa. El fraude de ley es algo más general que se aplica entonces a todo el ordenamiento jurídico, no solamente al derecho privado, sino que también se aplica al derecho público. Vale, profesor, gracias. ¿Me copias? Por ejemplo, si la ley de la lotería dice que yo le tengo que pagar el premio al que compró el billete, no se lo puedo dar porque sea amiguita o la ¿cómo se llama? La suplente de un ex diputado o diputado actual. Yo no le puedo pagar a una persona que no se ganó el premio. Entonces obviamente que todo eso es un fraude, ¿no? No sé si me copias. Entonces esta noción del fraude de ley no es exclusiva del derecho privado. Ahora sí. Sí, profesor, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, distinguidos. Bueno, si no hay preguntas, obviamente que ya hemos terminado el repaso que les ofrecí, porque alguno de ustedes dijo hace un par de clases de que querían que les hiciera un repaso del fraude a la ley porque la profesora lo había pasado muy rápido. Entonces hemos terminado, según el plan de la profesora, el punto del método conflictual o conflictualista. Así que el viernes les vengo a hablar de las lois de police y si queda tiempo vamos a hablar del método de las reglas materiales del derecho internacional privado. Porque entonces obviamente que nos estamos acercando vertiginosamente a terminar la lección número 3 que les diseñó la profesora en su plan. Así que por eso es que me voy a activar de empezar a subir los resúmenes y entonces por supuesto vamos a hacer un alto para enseñarles una forma divertida de encontrar jurisprudencia. Y que obviamente que sudarán en grupos de A3. Porque obviamente que tendrán que explicar la jurisprudencia y aplicar lo que estamos explicando aquí, más lo que les explicó la profesora. Va a ser bien divertido, se los aseguro. Eso es a partir de la próxima clase, ¿no? No, es que acuérdate que tengo que subir primero los resúmenes. Yo voy en mi orden. Yo voy a empezar a subir los resúmenes porque acuérdense que yo necesito darle a ustedes material porque por supuesto yo me imagino que algunos de ustedes sí tienen el libro del profesor Aparicio, del profesor Bután y algunos lo tienen. Pero los que no lo tienen pues tenemos inconveniente de ver cómo les suministramos material de lectura para que puedan, además de las grabaciones, puedan entonces irse empapando de la materia. ¿Me copias? Profe, ¿y si se grabó la clase de hoy? Sí, hoy sí, porque hemos seguido grabando, así que obviamente que voy a detenerla, salvo que haya alguna
Pregunta adicional. Bueno, ya que no hay pregunta, entonces voy a detener.